Saludos, Corillo. Bienvenido a otro episodio más de Trabuqueando, episodio 56. Solamente faltan 6 días. Hoy es 21 de marzo. El 27 de marzo se canta Play Ball en 15 estadios, no en todos los estadios. En 15 estadios se canta Play Ball. Todos los 30 equipos van para el terreno el 27 de marzo. Así que estamos más cerquita del Opening Day, que ya hubo un Opening Day, pero no es tan oficial porque fue en Tokio. Vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar también de lo que está, los updates que han pasado en cuanto a la tercera base de Boston, que es la esquina caliente y es el tema caliente aquí en la ciudad de Boston, donde nos encontramos ahora mismo. Y otra cosita que tenemos que hablar es, que ya lo hemos hablado, pero voy a pedirle su opinión en la situación que está pasando en Houston con José Altuve. Debe quedarse en el left field, debe salir del left field. Ha lucido grave en ese outfield. Vamos a hablar un poquito de eso. Y vamos a empezar con la noticia más importante, papi. Y es que José La Máquina Berríos va a estar comenzando el Opening Day por los Blue Jays de Toronto. Y como ustedes ya saben, porque ustedes siguen esa página que está ahí, para que te enteres de todo lo que está pasando con el béisbol y en especial con nuestros boricuas, José Berríos fue nombrado el iniciador para el Opening Day de Toronto y va en busca de su victoria número, esa misma, la número 100, Corillo. Se convertiría en el quinto abridor boricua en lograr las 100 victorias, uniéndose a Javier Vázquez, Joel Piñeiro, Juan Terín Pizarro y Jaime Navarro. Así que José Berríos, ahí están las 5J. Saludo a mi pana Javi en el 5J allá en San Patricio. Saludos. Mira, así que José Berríos ha sido para mí, la definición de consistencia en las grandes ligas en cuanto a abridor se refiere. Hay que hablar de José Berríos, todos los años haciendo 32 salidas sin perderse una de sus salidas. Yo creo que eso es un logro donde ahora mismo estamos viendo que todos los pitchers, que si Tomillón, que si esto, que si lo otro, y que el hecho de que tú puedas contar con un tipo que todos los días sale a tirarse sus 5 o 6 entradas, yo creo que es una bendición para los Azulejos de Toronto y para nosotros los boricuas, obviamente, porque ustedes saben que para el Clásico Mundial, papi, venimos sólidos. Así que eso es la primera noticia del día. Segunda noticia del día, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con Devers, con Bregman, con Christian Campbell. ¿Quién va para segunda? ¿Quién va para tercera? ¿Quién va a ser DH? ¿Qué va a pasar con Yoshida? Yoshida aparente y alegadamente va a comenzar la temporada como bateador en la lista de lesionados. Así que todo indica que Rafael Devers, que todavía no ha jugado tercera en Spring Training, va a comenzar la temporada como bateador designado. Alex Bregman, que todavía no ha jugado segunda en Spring Training. Ustedes saben que Alex Bregman se rumoraba que podía ser la segunda de Boston. Un cambio de posición para poder fortalecer ese line-up, traerle ese bateador derecho. Pero Alex Bregman no ha jugado segunda en muchísimo tiempo, si no nunca. Y no le han dado break a jugar segunda porque están tratando de que Christian Campbell, Marcelo Meyer demuestren quién es el que debe hacer el equipo para Opening Day. Todo indica que Alex Bregman va a comenzar la temporada como tercera base. Rafi Devers va a comenzar la temporada como bateador designado. Yoshida va a comenzar la temporada en la lista de lesionados hasta que esté disponible para jugar en el outfield, que veremos a ver cómo esa situación corre, porque ahora mismo el outfield de Boston está bien paqueado. Tenemos a Anthony Román, que es el prospecto número 1 ahora mismo en la Grandes Ligas y ha lucido increíblemente bien cuando le pega la pelotita en Sprint Training. Tienen a Cedán Rafaela, que es un tipo que te puede jugar múltiples posiciones y como centerfield yo te diría que es un candidato a guante de oro de todo el terreno que cubre. Tenemos en el fila el candidato a MVP el año pasado en Jaren Duran, MVP de Juego de Estrellas. Yo creo que en ese left field pues debe ser de él durante toda la temporada. Tienes un Wilyer Abreu que fue candidato a novato del año el año pasado, guante de oro en ese right field. Y ¿quién me falta aquí? Yo creo que los mencioné todos. Tienes un Rev Snyder. Hay un Trace Thompson, el hermano de Clay, papi, dando palo. Lleva 6 honrones en este sprint training. Así que se está poniendo la cosa difícil para Alex Cora, pero yo creo que tiene un problema muy, muy bueno en sus manos.
porque todos esos nombres que dije, yo creo que se han ganado por lo menos el que se hable de ellos y se les considere para ese roster de Opening Day. Que me voy a tirar aquí una predicción rapidita. Ese Opening Day, ¿ustedes saben dónde es? En Texas, contra los Vigilantes de Texas, campeones de la Serie Mundial del 2023. Y les voy a dar un adelanto aquí para que cuando vayan a su casa de apuestas favorita, saludo a la gente de los Vaqueros que ganaron ayer su primer juego, pongan esto. Ese Opening Day de Boston y Texas es ¿cómo se llama eso? Una visión que tengo del futuro, donde podemos estar viendo esos dos equipos, no solamente en Opening Day, sino jugando el último juego para pasar a la Serie Mundial por la Liga Americana. Creo que esos son mis dos equipos favoritos ahora mismo para jugar en el ALCS. Texas Rangers, Boston Red Sox. Un factor importante del por qué los veo ahí. Número uno, creo que son equipos que están bastante completos. A pesar de que Texas, yo tengo mi cuestión todavía con ese picheo. Creo que tienen muchísimas piezas en ese line-up y figuras dentro de esa rotación que creo que van a tener una buena temporada y los van a poder poner over the top y ganarse la división. Pero hay que recalcar que para mí son los mejores dos dirigentes en la Liga Americana. Estamos hablando de un super mega veterano en Bruce Bochy, que ganó series mundiales en San Francisco, ganó 3 para que sepan, ganó la cuarta con Texas, llevó a San Diego a series mundiales en los 90, por si no se acuerdan, que los barrieron en el 98 los Yankees de Nueva York. Es un tipo que está acostumbrado a ganar consistentemente, le da muy buena confianza a sus jugadores, tiene un núcleo joven. Vuelve Evan Carter, vuelve Wyatt Langford, que tuvo muy buena temporada el año pasado, y Boston hizo todas las movidas necesarias que tenían que hacer para poderse convertir en un equipo contendor. Vemos unos Yankees que empezaron no quiero hablar de los Yankees, pero es que tengo que recordarles que los Yankees era el equipo favorito de cara a la temporada y han sufrido unas bajas grandes, específicamente en esa rotación. Hay que ver cómo ese equipo puede manejarse durante estos tiempos difíciles. Y yo creo que eso le da la ventaja a Boston en esa división para no solamente llevarse la división, sino ser uno de los equipos favoritos para ganar la Liga Americana. Y obviamente hay que hablar de que al mando de ese talento de los Red Sox está el boricua Alex Cora, directamente de Caguas, Puerto Rico, quien se ha establecido como uno de los mejores, si no el mejor dirigente en las Grandes Ligas. No lo tengo ganando el premio de dirigente del año. ¿Por qué? Porque no confío en que los equipos que llegan con este tipo de, ¿verdad? De ser equipos contendores y pues lograr lo que se supone que logren. No creo que esos dirigentes cogen mucho crédito de parte de los votantes, sino que votan más por equipos que no se supone que estén donde estén y superaron las expectativas. Yo creo que esos dirigentes se llevan un poquito de más crédito. Pero si los Red Sox vienen y explotan esta temporada y ganan 100 y pico juegos, prepárense que el premio se va para Caguas, Puerto Rico. Esa es la que hay. Pues ya les dije eso. Altuve en el left field, mi gente. Altuve en el left field yo creo que es un problema que cada vez se está haciendo más grande, porque lo que yo entendía, y me atrevo a decir que no he cambiado de opinión, yo no creo que esta movida de Altuve vaya a hacer mejor o peor a los Astros de Houston. Yo como quiera los tengo apretaditos para los playoffs si es que llegan. No los tengo ganando la división este año. Creo que hay si no voy a hablar de esto ahora otra vez, pero búsquense el episodio 55, el anterior a este, donde hablamos de la Liga Americana, la división oeste. Creo que la movida de Altuve sigue generando más controversia a medida que pasa el tiempo, porque como ustedes ven los highlights, porque ustedes siguen esta paginita que está aquí, de José Altuve jugando en el left field, no le ha ido muy bien. Ha sido una historia que está constantemente allá afuera, porque cada vez que Altuve haga un error, ese error se va a ir viral. Igual que pasa con Juan Soto, igual que pasa con todos estos jugadores que se espera mucho de ellos, y pues es como el béisbol, todo el mundo va a hacer errores, pero estos errores se van a ver bajo una lupa, porque son inventos que se están haciendo que no necesariamente hacen muchísimo sentido. En mi caso, ya yo estoy en récord que no me hace sentido esta movida, no estoy de acuerdo con la movida,
No creo que le vaya a costar no creo que le vaya a costar la división a Houston. Yo creo que Houston no va a ganar la división regardless, lo pongan en el left field o lo pongan en segunda. Pero creo que no está luciendo bien ante los ojos de los fanáticos y van a empezar a hacer muchos cuestionamientos que van a hacer historias y sonidos y distracciones dentro de la organización de Houston que pudiesen cambiar el panorama de Houston bien rapidito. So, déjenme saber a ustedes qué opinan sobre la situación de José Altuve en el left field. Eso es lo que está pasando allá. Ya les dije que la máquina va a abrir. Pues vamos a hablar entonces de los Dodgers de Los Ángeles, que vienen de ganar 2 jueguitos en la serie de Tokio, donde barrieron a los Cachorros de Chicago. Interesante que lo hicieron sin 2 MVPs de ellos, sin Mookie Betts y sin Freddie Freeman. Sin su segundo y tercer bate de la alineación, pudieron hacerle daño a los Cachorros de Chicago, que empiezan en el sótano de la división central, una división que vamos a estar discutiendo ahorita. Y hay que estar oficialmente, estamos bajo el Triple Crown Watch de Quique Hernández, papi, que lleva un jonrón, líder en jonrones en las Grandes Ligas, y lleva 3 RBI, líder en RBI en las Grandes Ligas. Hay que bregar con el promedio, pero ya mismito le damos el aumento de los espejuelos y nos vamos un streak chévere. Así que hay un Triple Crown Watch ahora mismo en Trabuqueando, papi, del Triple Crown de Quique Hernández, primer boricua en ganar el Triple Crown, papi. Esa es la que hay. Interesante lo que pasó en Japón. Tuvieron 5 figuras japonesas. Ahora mismo una de las estrellas, obviamente, la estrella mayor de Shohei Ohtani. Pero tuvieron el debut ante sus ojos de Roki Sasaki, que tiró 3 entradas, tuvo problemitas de control. Pero está bien fucking nasty en esa lomita, esa recta 100, ese splitter que se desaparece. Yamamoto, que estamos en récord también diciendo que va a ser el mejor pitcher de esa rotación este año, se va a llamar Yoshinobu Yamamoto. Así que obviamente está en mi equipo del Fantasy. Vamos a romper este año, vamos a ganar esa liguita también. También tuvieron la oportunidad de ver en Japón un enfrentamiento. Para empezar la serie empezó con japoneses, Shota Imanaga en la loma contra Shohei Ohtani en la caja de bateo. Yo creo que eso es algo histórico, no solamente para el béisbol en Japón, sino para el béisbol en general, donde estamos viendo que sigue creciendo la cultura japonesa en el béisbol de las Grandes Ligas como nunca antes. Yo creo que tenemos ahora mismo la mejor representación japonesa en la historia. Sin quitarle mérito a lo que logró Ichiro Suzuki, lo que logró Hideo Nomo, pero el conjunto de peloteros japoneses que tenemos hoy en día en las Grandes Ligas, yo creo que no contaban con un núcleo de este calibre como Shohei Ohtani, Shota Imanaga, Yoshinobu Yamamoto, Roki Sasaki, Seiya Suzuki. Y se me están quedando unos más que están por ahí en otros equipos, pero el hecho de que estos 5 estuviesen en Tokio para abrir la temporada con el equipo campeón, con el tipo más pagado en la historia de las Grandes Ligas en Shohei Ohtani, yo creo que sigue creciendo, sigue aumentando el billete. Para los que se cantan de pelao, ayer les posteé algo en esta paginita que está aquí sobre la economía que genera Shohei Ohtani, no solamente para los Dodgers, sino para todos los equipos en las Grandes Ligas. Vamos entonces a hablar oficialmente de 2 divisiones. Las 2 divisiones centrales de la Liga Americana y de la Liga Nacional. Vamos a empezar hablando de la Liga Nacional. Y yo creo que en general estas 2 divisiones, a pesar de ser de diferentes ligas, se parecen mucho. Porque honestamente, si no eres los Piratas y no eres los White Sox, tienes oportunidad de ganar la división. Yo creo que es una división donde muchos equipos parejos, cualquier cosa puede pasar en estas divisiones. Lo vimos el año pasado con Cleveland, que venían de perder algunas figuras, tuvieron muchas lesiones en esa rotación. Con todo y eso pudieron sacar la división. Lo vimos en la Liga Nacional con Milwaukee, que venían de perder a un Zion en Corbin Burns. Venían de perder a Brandon Woodruff, que estuvo fuera casi toda la temporada. Y este año volvemos con esas mismas preguntas, esos mismos question marks en el caso de Milwaukee, porque pierden a 2 figuras clave en Willy Adame y en Devin Williams, closer All-Star, que fue enviado a los Yankees de Nueva York por Néstor Cortés, así que reciben un pitcher zurdo en esa rotación. Y Willy Adame se va en la agencia libre, firma con los Gigantes de San Francisco, donde va a tener que competir con los Dodgers de Los Ángeles que estábamos hablando.
Pero vamos a hablar entonces de Milwaukee. El año pasado, como les dije, ganan la división, ganan 93 partiditos. Pat Murphy se lleva el dirigente del año. Volviendo al tema que dije de lo del dirigente del año. Dirigente del año, un equipo que había perdido piezas clave, súper clave. Estamos hablando de un Cy Young en Corbin Burns. Y aún así pueden ganar esta división detrás de, por encima de equipos como los Cubs de Chicago, que venían de contratar al dirigente mejor pagado en aquel momento, porque ya no lo es, ahora es Dave Roberts. En Great Council le robaron al dirigente a Milwaukee, cambiaron a Ace, se supone que era como un año rebuilding, y vino Milwaukee y le dijo, no señor, me voy a llevar la división, y así mismo fue, se llevaron la división con 93 victorias. Y ¿qué podemos decir o qué podemos esperar este año de los cerveceros de Milwaukee? Pierden a Willy Adames. Vamos a pararnos aquí un momentito. Willy Adames es el Ciore con más honrones. En las últimas 4 temporadas, ningún Ciore ha dado más honrones que Willy Adames. Lleva 112. Le sigue, está empate con Corey Seager y le sigue el de nosotros, Paquito Lindor, con 110. ¿Qué sucede? Este line-up de Milwaukee el año pasado, podemos decir que fue lo que propulsó a este equipo a convertirse en el campeón de la división central. Combates como el novato Jackson Chourio, que vamos a hablar de él ahorita, Christian Yelich, William Contreras y Willy Adames. Willy Adames sale de este line-up, líder en jonrones en este line-up el año pasado. So, ¿cuánto se va a sentir esa baja de Willy Adames durante la temporada? Eso es algo que vamos a ver durante el transcurso de la temporada. Pero ¿qué pasa? Que este equipo es un equipo que me gusta mucho verlo jugar, aunque no me los disfruto tanto porque no hay boricua. Diablo, este café está bueno. Mira, si quieren auspiciar el café, papi, a las marquitas de café, yo te pongo, mira, ahí te pongo un anuncio, el cafecito traído por, y ahí va tu marca, pero si no me envías café, papi, no te puedo auspiciar. Ok. ¿Por qué me gusta este equipo de Milwaukee? Yo creo que este equipo de Milwaukee juega muy buen béisbol. Es un equipo que te corre bien las bases. Fue líder segundo en bases robadas en la Grandes Ligas. Corre bien las bases. No solamente en robos de base, sino en hit. Te corren de primera, tercera. Te hacen las jugadas defensivas. Un equipo defensivamente bueno. Fue tercero en outs above average. Fue cuarto en defensive run saves en las Grandes Ligas. Un equipo bueno ofensivamente. Estamos hablando, ya les dije, esos 4 bateadores específicamente de la temporada pasada. Hay que quitarle a Willy Adames. Pero ese trío de Jackson Chourio, Christian Yelich y William Contreras en ese line-up, me atrevo a decir que va a ser el mejor 1, 2 y 3 de la división. ¿Ok? Sin miedo a equivocarme. Veremos a ver qué pasa. Pero creo que tienen un muy buen line-up. Muy buena defensa. Tiene guante de oro en segunda base en Bryce Durán. Guante de oro en el right field en Sal Frelick. Jackson Chourio es un tremendo candidato a guante de oro. William Contreras es un muy buen catcher defensivo. No voy a decir que es guante de oro porque Patrick Bailey juega en la Liga Nacional y yo creo que es el mejor catcher defensivo activo ahora mismo en las Grandes Ligas. Pero creo que William Contreras lo que le trae defensivamente a este equipo, detrás del home plate, controla el juego de corrido de base en una época donde los robos de base siguen aumentando debido al cambio de reglas y también al atleticismo que hay, porque hay que recordarle a la gente que Eli de la Cruz está en esta división. So, tú tienes que tener un control de esa parte del juego y yo creo que con William Contreras ellos pueden contar con que eso va a pasar. Tienes esos guantes de oro y chequense esto, que interesante, porque les estaba hablando de Willy Adames, lo que pierden en Willy Adames ofensivamente. Y Willy Adames defensivamente, uno ve los juegos y uno puede ver que el tipo te hace la jugada de rutina, el tipo defensivamente al ojo no se ve como un liability, pero yo les dije que los Brewers de Milwaukee el año pasado quedaron cuarto en defensive run save en las Grandes Ligas. Eso es contando con un Willy Adames el año pasado que tuvo negativo 16 defensive run save. Escucharon bien, esto yo no me lo estoy inventando. Negativo 16. O sea que Willy Adames defensivamente en este equipo, hablando analíticamente de los números, no le añadía valor, al revés, le restaba valor a este equipo. Ellos adquirieron en la temporada, el off-season pasado, a Joey Ortiz, que es un muy buen jugador defensivo, by the way, que va a haber mucho más tiempo en el Ciore este año por la salida de Willy Adames. Y
pudiese hacer un upgrade defensivo a un equipo que defensivamente era bueno, aún así teniendo un negativo 16 en el shortstop, una de las bases de las posiciones más exigentes defensivamente hablando, y que muchas veces el short de tu equipo, uno pensaría que si tu short es malo, tu equipo defensivamente va a sufrir mucho. Si tu short es bueno, tu equipo va a ser bastante bueno defensivo. En el caso de Milwaukee fue completamente lo opuesto. Un Ciore que, en cuanto a defensive run save se refiere, fue el peor Ciore en la Grandes Ligas. Y el equipo de Milwaukee fue cuarto mejor en defensive run save overall. So, te habla de toda esa profundidad que tiene ese equipo en todos los tres outfielders y en el resto del infield. Y yo creo que poner a Joey Ortiz en el infield, en shortstop específicamente este año, los va a hacer lucir mejor. En cuanto a la ofensiva, me atrevo a decir que volvemos, que con Churio, Yelich y Contreras van a poder estar bien. Hay que estar siguiendo bien de cerca qué pasa con ese bullpen. Devin Williams, uno de los mejores closers en las Grandes Ligas, lo enviaron a los Yankees de Nueva York y veremos a ver entonces si Mejill puede ser ese closer elite, porque estamos hablando de un closer elite en la Grandes Ligas en Devin Williams, si puede entonces tomar ese puesto. Eso es lo que tengo que decir de los Cerveceros de Milwaukee. Así que déjame saber tu opinión sobre los Cerveceros de Milwaukee. ¿Dónde los ves? ¿Los ves mejor que el año pasado, donde ganaron 93 victorias? ¿Los ves peor que el año pasado por debajo de las 93 victorias? O dices, esa gente, papi, gana la división como quiera, son los Brewers. Pero uno que sí debe estar ganando la división, que es mi pick para ganar la división, a pesar de que voy a despotricar un poquito contra ellos, son los Cachorros de Chicago, que ya están en el sótano para empezar la temporada, para recordarles eso a la gente. Pero los Cubs de Chicago el año pasado ganaron 83 juegos. Y esto fue una división que, a pesar de que Milwaukee la ganó por 10 juegos de diferencia, fue una división que estuvo todo el tiempo, todo el mundo ahí todo el mundo junto. Y después Milwaukee se llevó la división, podemos decir, cómodamente. Pero los Cubs de Chicago hicieron una movida, porque eso fue lo único que hicieron, una movida, mi gente. Los Cubs de Chicago. Vamos a empezar a despotricar contra Tom Ricketts, el dueño de los Cubs de Chicago, que es un llorón. Un billonario llorón que está diciendo que no puede competir contra los Cubs porque los Cubs tienen demasiado chavos, lo otro. Cabrón, no pudiste firmar a nadie, no hiciste nada en este offseason, nada más que un trade. Eso fue todo, eso es una porquería de offseason. Cuando vienes de una temporada donde el equipo que te ganó la división fue al equipo que le estaba rebuilding, al equipo que le robaste el dirigente y lo hiciste el dirigente mejor pagado en las Grandes Ligas. Y entonces vienes en este offseason sabiendo que lo que tienes es que ganarle a Milwaukee, cabrón, y no haces nada. No haces absolutamente nada. ¿Entiendes? Traes a Kyle Tucker, perfecto. No voy a decir que fue una mala movida. Yo creo que fue una excelente movida. Yo creo que Kyle Tucker, estamos hablando campeón de Serie Mundial, guante de oro, Silver Slugger, 3 juegos de estrella, you name it. Ha hecho prácticamente todo. Y para mí uno de los mejores bateadores zurdos. Perfecto. Pero, brother, tu bullpen el año pasado no fue bueno. Tu rotación necesita ayuda. Y no hacen nada. Y entonces te quejas que los Dodgers firmaron a Kirby Yates. Los Dodgers firmaron a Tanner Scott. Los Dodgers firmaron a Blake Snell. ¿Qué hiciste tú? Que no le puedo pagar tanto. Hermanito mío, esta gente de Tanner Scott y Kirby Yates, por ejemplo, esos dos tipos, tú sabes el valor que te hubiese dado a ese bullpen que tanto problema te dio el año pasado. Se trajeron a Ryan Presley. Veremos a ver cómo le va a Ryan Presley este año. Y veremos a ver. Pero yo creo que al final del día, creo que los Cubs tienen suficiente para ganar esta división. No creo que los tengo, a pesar de que puedan ganar la división, no los considero contendores reales en la Liga Nacional. Yo creo que la Liga Nacional está demasiado loaded en ambos divisiones, este y oeste, y el que gane de la central, pues va a ganar la central, and that's it. Yo no veo a ninguno de estos equipos siendo contendores reales para una serie de playoffs. ¿Qué más te puedo decir de los Cubs? Yo creo que los Cubs
van a depender mucho de su defensa. Estamos hablando de jugadores guante de oro como Dansby Swanson, Nico Horner y Peter Crow Armstrong, que no tiene guante de oro, pero vélenlo porque creo que puede ser el primer guante de oro en el 2025. Y cuando tú tienes una línea central con Nico Horner en segunda, Dansby Swanson en el Ciore, PCA en el center field, le añades 3 guantes de oro en el left field con Ian Happ, yo creo que estamos hablando de un equipo que se puede ganar a cualquier equipo, pero cuando lleguen los playoffs las cosas cambian. Pero es un equipo que se puede ganar a cualquier equipo durante la temporada regular y está en una división, volvemos, que está todo el mundo ahí, no hay un claro favorito. Así que yo me voy a aventurar y me voy a ir con los Cubs de Chicago para ganar la división. Pero pienso que los van a estar siguiendo muy bien, muy de cerca. Un equipo que va a tener, a pesar de que no es el mejor pagado en la división, van a tener al mejor dirigente, y esos son los Rojos de Cincinnati, que cuentan ahora con Terry Francona. Pero antes de irnos para los Rojos de Cincinnati, ¿qué más les puedo decir de Chicago? Yo creo que Chicago, me gusta mucho Peter Crow Armstrong. Yo creo que Peter Crow Armstrong puede tener una tremenda temporada este año con los Cachorros. Y Kyle Tucker, mi gente. Yo creo que Kyle Tucker, no voy a decir que es un MVP, pero voy a decir que puede terminar en el top 10 de MVP. Yo creo que si los Cubs ganan la división, Kyle Tucker va a tener mucho que ver en eso, y eso lo puede poner en la conversación. Pero al final del día creo que esa Liga Nacional está tan loaded de talento. Estamos hablando de un Juan Soto, estamos hablando de un Shohei Ohtani, estamos hablando de Francisco Lindor, estamos hablando de Bryce Harper, estamos hablando de Ronald Acuña, pero Ronald Acuña no va a ser un candidato real porque va a perder casi el mes completo. Pero hay demasiado talento en esa división, en esa liga, y en esa división hay que hablar también de Eli de la Cruz, porque si los Rojos de Cincinnati logran meterse de lleno aquí en los playoffs, Eli de la Cruz puede ser un nombre muy sonado para ser un candidato a MVP también. Así que no voy a decir que Kyle Tucker va a ser un MVP, pero puede que esté en esos top 10. Así que eso es lo que yo espero de los Cachorros de Chicago. Yo espero que hagan alguna movida durante la temporada para fortalecer esa rotación que cuenta con Imanaga y Justin Steele. Yo creo que les hace falta un pitcher derecho más sólido que Jason Taylor. Pero veremos a ver quién está disponible cuando venga ese momento. En el caso de Cincinnati, los Rojos de Cincinnati, vuelvo y digo, tienen al mejor dirigente. Digo que es el mejor dirigente de la Liga Nacional. Vamos a pensar eso un momentito. Déjame tomar un sitio de café. ¿Ves? Si hubieses tenido el auspicio aquí, papi, te hubieses llevado un auspicio, pero como no me envías café. El mejor dirigente de la Liga Nacional es Terry Francona. ¿Qué tú dices? Yo digo que sí. Me voy de lleno que sí. Estamos hablando de una Liga Nacional donde tienen a Mike Shildt en San Diego, Dave Roberts en Los Ángeles, Bob Melvin en San Francisco, Tori Lobulo en Arizona, Brian Snitker en Atlanta, Rob Thompson en Filadelfia, Carlos Mendoza en los Mets, me gusta ese también, David Martínez en Washington, Greg Counsell en los Cubs, Pat Murphy, que es el dirigente del año en Milwaukee. Tenemos muchos candidatos ahí, pero yo me voy a ir con que Terry Francona es el mejor dirigente en la Liga Nacional. Sin miedo a equivocarme, papi. Y creo que eso va a ser un factor muy importante en este equipo de Cincinnati, que venía de tener a uno de los Bell, no me acuerdo si era David Bell o Buddy Bell, el dirigente de Cincinnati. Creo que es un upgrade en esa parte, un tipo que se puede relacionar muy bien con los peloteros. Lo hemos visto en su trayectoria con Cleveland, lo hemos visto en Boston, empezó con Filadelfia. Yo creo que, vuelvo y digo, mejor dirigente en la Liga Nacional. Y eso es un factor muy importante, un equipo joven que maybe necesitaba un poquito más de dirección. Y yo creo que Terry Francona le va a proveer a este equipo la gasolina que necesitaban el año pasado, que se quedaron cortos y terminaron por récord con debajo de 500. Otra cosa positiva del equipo de Cincinnati, creo que tienen el mejor infield ofensivo en esta división. Estamos hablando de un Jeimer Candelario, un Eli de la Cruz, que lo tengo candidato en MVP también,
Matt McLean, que el año pasado se perdió gran parte de la temporada con una lesión en el hombro, si no toda la temporada, creo que vamos a validar eso. Matt McLean el año pasado, yo creo que no jugó. Vamos a ver si es verdad, estoy hablando bien. Matt McLean no jugó el año pasado, sí, no jugó el año pasado, él se perdió toda la temporada con la cirugía del hombro, así que regresa Matt McLean, que tuvo una tremenda temporada en su año de novato. Tienes a un primera base, Cristian Encarnación, que es candidato también a jugar con Puerto Rico durante el Clásico Mundial del 2026, así que estén pendientes a ese nombre, Cristian Encarnación Strand. También tenemos a Spencer Steer, que te puede jugar primera, te puede jugar outfield y le da duro a la pelotita. Y el otro nombre que para mí debe ser una figura que debe establecerse en este line-up, el dominicano Noel Bimarte. Noel Bimarte el año pasado tuvo que lidiar con una suspensión debido al uso de esteroides. Este año él era el prospecto número 1 de la organización el año pasado. So, creo que este año pudiese ser una pieza esencial dentro de ese line-up. Veremos a ver cómo fluye la temporada. Pero definitivamente, sin miedo a equivocarme, ofensivamente este es el mejor infield. Yo creo que los Cubs sí tienen un buen infield defensivo, pero la ofensiva no está ahí. Yo creo que la ofensiva la tiene esta gente en Cincinnati. Y otra cosa también importante del equipo de Cincinnati, yo creo que Hunter Green. Hunter Green terminó octavo el año pasado en Cy Young, hizo su primer juego de estrella. Es un pitcher que ha venido de menos a más todos los años. Y el año pasado se estableció como uno de los mejores pitchers en las Grandes Ligas. Pero este año yo creo que va a dar un brinco un poquito más allá y se va a convertir en un ace, en un shutdown pitcher que puede hacerle mucho daño a todos los equipos en esta división. Y me atrevo a decir que puede ser un top 5 Cy Young en la Liga Nacional. Y yo creo que con la llegada de Terry Francona, ese infield que estamos hablando, Hunter Green estableciéndose como uno de los mejores lanzadores en las Grandes Ligas, un año más. Y el bullpen, que es uno de los mejores bullpen en las Grandes Ligas el año pasado, con Alexis Díaz, papi, la brea directamente desde el barrio de Aguau. Creo que va a ser un equipo que puede dar mucho problema en esa división, que aunque tengo a los Cubs ganando, vuelvo y digo, los rojos los tengo pisándole los talones, va a ser una división que va a estar bien cerrada entre estos tres equipos, Milwaukee, Chicago y Cincinnati. Yo me voy a ir con Chicago número 1, me voy a ir con Cincinnati número 2 porque creo que tienen al mejor dirigente de la división o de la Liga Nacional. Y tienen un equipo que todavía no ha explotado como yo entiendo que pudieran explotar este año. Así que veremos a ver qué pasa con los Rojos de Cincinnati. Déjenme saber ustedes qué opinan sobre estos tres equipitos. Pero esta división tiene 5, así que vamos a hablar de los otros dos. Porque San Luis yo no creo que vaya para ningún lado. San Luis pierdes al MVP de hace 2 años en Paul Goldschmidt. Se fue para los Yankees de Nueva York como agente libre, a pesar de que el año pasado no tuvo una muy buena temporada. Pierdes a Paul Goldschmidt. Nolan Arenado, no se sabe qué va a pasar con Nolan Arenado. Yo no lo veo terminando la temporada en San Luis. Creo que ¿cómo te digo? Whatever. Como que él no sabe qué carajo va a pasar ahí. Creo que tampoco le da seriedad al posible, no sé, a que San Luis en verdad pueda competir en esta división. Ha sido un equipo que no se ha podido encontrar desde la salida de Yadier Molina. No creo que sea casualidad. Y creo que no tienen lo que tienen que tener para competir contra estos tres equipos. A pesar de que el año pasado llegaron terceros en la división, si no me equivoco, vamos a ver aquí. El año pasado, este equipo de San Luis terminó con récord de... Vamos a ver. San Luis terminó con récord de 83 y 79. Terminaron empate con Chicago. Pero pierde la figura de Paul Goldschmidt.
Nolan Arenado no se sabe qué va a pasar. Sacas a Wilson Contreras detrás del plato, lo pones en primera base. No sé qué pensar sobre eso, porque está cabrón que tú le hayas dado la tonga de billete que tú le diste a Wilson Contreras y desde el día 1 están jodiendo con que si no es catcher, que si esto lo sacan, lo ponen. Y yo creo que eso es me da a mí una percepción de que no hay una visión clara de lo que quiere hacer el equipo, y eso al final del día pues se refleja en las victorias y derrotas. Así que una división donde estamos hablando de equipos como Milwaukee, Chicago y Cincinnati, que sí sabemos con quién cuentan, cuál es el plan, qué es lo que tienen. No veo esa misma determinación en los Cardenales de San Luis. Y pues no tengo muchas cosas positivas que decir de San Luis, así que vámonos a un equipo donde tengo menos cosas positivas que decir, en los Piratas de Pittsburgh, que vienen de quedar en el sótano de la división. Un equipo que hace 2 años estuvo en pelea por competir en esa división. El año pasado quedan en el sótano a pesar de tener la figura de Paul Skeens, uno de los mejores lanzadores en las grandes ligas a su corta edad. Llegó, ganó su novato del año. Tercero en la votación de Cy Young. Yo creo que debe ser el favorito este año en ganar el Cy Young. Pero los Piratas de Pittsburgh son igual de criminales que los Marineros de Seattle en la Liga Americana. Porque tú tienes una rotación que pudiésemos decir que es una de las mejores rotaciones. Está complicado. Tienes al mejor pitcher. Podemos decir que tienes al mejor pitcher en las grandes ligas. Vamos a hablar de esa manera. Y yo creo que Paul Skeens pudiese encontrarse en la misma situación. Y no es por darle por encima el cocote a los Marineros, pero me suena a que pudiésemos estar viendo, yo no sé si ustedes se acuerdan, para mí uno de mis pitchers favoritos en la historia, Félix Hernández. Félix Hernández tuvo una carrera súper exitosa con los Marineros de Seattle, donde nunca en su carrera pudo tirar en los playoffs de las grandes ligas. Y eso para mí es un crimen, que tú tengas un pitcher así de dominante y no le des la oportunidad de tirar en el mejor stage que puede haber. Y estamos hablando aquí en el caso de los Piratas de Pittsburgh con Paul Skeens, donde desde que lo subieron, cada vez que él tira se llena el parque. Un parque que no va a nadie, tiene sold out los días que tira Paul Skeens. Así de grandes Paul Skeens en cuanto a, ¿verdad?, la fanaticada, el entusiasmo, el efecto que genera dentro del béisbol, no tan solo en Pittsburgh, sino a través de los diferentes estadios cada vez que se presenta la lomita. Y el hecho de que los Piratas de Pittsburgh no hagan absolutamente nada en una división que está totalmente a reach de que puedan ganarla, y no hacen nada en ese lineup. Aquí vemos el lineup de ellos. Sigo llamando la figura de que Brian Hayes, guante de oro en tercera base, candidato a guante de platino. Pero ofensivamente, cuando tú veas la tercera base, yo pienso que hay que recibir más ofensiva de lo que él te está dando. Y detrás de Brian Reynolds y de O'Neill Cruz, que va a estar jugando en el center field ahora, no hay nadie en ese line-up que haga daño. Y si no anotas carrera, papi, no vas a ganar el juego. Y es una rotación que podemos decir que es sólida. Tienes un Paul Skeens, tienes un Mitch Keller, que aunque el año pasado no le fue muy bien, es un pitcher que si lo tienes número 3, número 2 en esa rotación, yo creo que es un pitcher bueno. Jared Jones, hay que recalcar que acaba de sentir dolencias en su codo de lanzar, así que es una historia en desarrollo. Pendientes a Trabuqueando para que te enteres de lo que esté pasando con el chamaco Jared Jones, que tuvo muy buena temporada el año pasado. Y yo creo que Paul Skeens y Jared Jones, y por ahí viene otro prospecto de ellos, creo que se llama, vamos a ver para no disparatear aquí, Boba. Vamos a ver cuál es el otro. Boba Chandler. Vamos a ver. Boba Chandler, papi, qué caballo soy, no me equivoco. Boba Chandler, otro prospecto, tiene 22 añitos. Se proyecta como otro buen brazo en esa rotación. O sea, que te estamos hablando de Paul Skeens, Mitch Keller, que ya lo extendieron a largo plazo el año pasado, Jared Jones, que hay que ver qué pasa con la lesión con la molestia en el codo, y un Boba Chandler. Estamos hablando que ellos tienen ya en su rotación, cabrón, qué sé yo, 8 años, 7 años por lo menos ahí, con tipos que puedes
visualizarte teniendo en una rotación a largo plazo y no hacer nada en esta ofensiva es triste, bien triste. Porque la verdad del caso es que los Piratas de Pittsburgh son un asco de organización. Duele decirlo porque, mira, el pan aquí está claro de que los Piratas de Pittsburgh deben estar haciendo más por el béisbol. Una de las franquicias más historia que tiene en las Grandes Ligas. Y pues cuando hablamos de los Piratas de Pittsburgh en Puerto Rico hay que hablar de Roberto Clemente, y es triste que haya llegado a hacer esta organización perdedora año tras año tras año y mediocre en el front office, teniendo un tipo como Paul Skeens, una posible cara del béisbol en el futuro, y que no hagan nada al respecto, da vergüenza y da asco. Así que MLB, te solicito que metan mano en esto porque, y tienen uno de los mejores parques. No he tenido la oportunidad de entrar porque cuando fui había COVID, pero me encantaría, lo tengo en el bucket list de ir allá, ir al Museo de Clemente, que también estaba cerrado por el COVID. Pero esa es la que hay. Así que los Piratas de Pittsburgh, caballito, te quedaste en el sótano. Esa es la que hay en la división central de la Liga Nacional. Así que me voy con ese mismo orden. Me voy con los Cubs de Chicago número 1. Me voy con los Rojos de Cincinnati número 2. Me voy con los Brewers número 3. Y creo que no van a haber más de 10 juegos de diferencia entre el 1 y el 3 de esta división. Entonces después ahí lo siguen los Cardinals. Y me voy en el sótano con los Piratas de Pittsburgh. Déjame saber tu opinión. Vámonos entonces a la Liga Central de la Liga, a la División Central de la Liga Americana, corillo. Los White Sox, no voy a hablar de los White Sox. Los White Sox van a quedar en el sótano nuevamente. Vienen de tener el peor récord en la historia de las Grandes Ligas. Perdiendo un montón de juegos y muchos más. Así que veremos a ver qué nos espera para los Medias Blancas de Chicago. Ya dicho eso, que ellos van a terminar en el sótano, vámonos con los 4 equipos que van a estar compitiendo en esta división. Que de hecho, vale recalcar que esta división, a pesar de que no coge, ¿verdad?, el ruido que cogen las otras divisiones en la Liga Americana, esta división el año pasado tuvo a Cleveland con 92 victorias, tuvo a Kansas City con 86 victorias, tuvo a Detroit con 86 victorias y tuvo a Minnesota con 82 victorias. La única división en las Grandes Ligas con 4 equipos por encima de los 500. Y yo creo que es la división más pareja en cuanto a los equipos se refiere. Porque honestamente yo pudiera ver a cualquiera de estos 4 equipos ganar la división. Vámonos entonces con el que quedó cuarto lugar el año pasado, con los Twins de Minnesota. Y los Twins de Minnesota han tenido este problema desde siempre, mano. Yo creo que es el tercer año corrido que hago este programa y digo, los Twins de Minnesota lo único que necesitan es salud. Si este equipo tiene salud, estamos hablando de un equipo que honestamente yo pienso que es el equipo que más daño puede hacer en unos playoffs. Estamos hablando de un Byron Buxton, estamos hablando de un Carlos Correa, estamos hablando de un Royce Lewis, el caballito José Miranda. By the way, vayan y cachen la entrevista con José Miranda, que tiene planes grandes esta temporada, quiere ser All-Star, quiere establecerse como uno de los mejores bateadores en las Grandes Ligas, y definitivamente podemos ver ese talento. Y yo creo que si este equipo de Minnesota se queda saludable, esto yo creo que lo he dicho 2021, 2022, 2023, 2024 y lo vuelvo y lo repito en el 2025. Creo que es un equipo que puede ser bien complicado. Lo vimos en el 2023, si no me equivoco, que llegaron a la final no llegaron a la final, perdieron con Houston en la 2020. Vamos a poner las cosas como son. Espérate, papi. En el 2000, ¿qué año fue que ganaron MLB Playoffs 2022? Yo creo que fue en el 2022. Vamos a ver si esto es verdad. El año que sacaron a Berríos temprano del juego. Swap, vamos a ver. En el 2022... no fue en el 2023. En el 2023 los Twins de Minnesota se enfrentaron a los Astros de Houston y se veía como que,
papi, ahora es que Carlos Correa contra Houston los va a eliminar, les va a dar en la cara, no pasó y después vienen otra vez las lesiones, vienen otra vez los problemas. Byron Buxton se pierde muchos juegos. Correa venía el año pasado de tener probablemente el mejor año de su carrera. Vamos a buscar los numeritos de Correa. Mira, el año pasado él iba, ha hecho un año cabrón, estaba bateando 310. Un OPS de ¿cuánto era el OPS de Correa el año pasado? Estaba teniendo un OPS de 905, su mejor OPS desde el 2019, cuando tuvo 926. Tenía 14 jonrones, 55 carreras empujadas, 54 carreras empujadas, bateando 310, casi 100 y llegó, se quedó corto por uno, dio 99. Pero venía sólido, venía para mí career year, honestamente, en solamente 86 juegos. Y lamentablemente pues tuvo que perderse mucha parte de la temporada y esa ha sido la clave. Ahora mismo estamos grabando este programa. Royce Lewis, que es uno de los mejores bateadores, mano, si ese cabrón viene a jugar y da un Grand Slam, o sea, es así de ridículo. Y lamentablemente no ha podido mantenerse saludable, tuvo una lesión el año pasado, creo que fue en la ingle. Este año estaba bregando con el hamstring, tuvo que salir, no tiene fecha de regreso. Y cuando tú estás hablando de un Byron Buxton, Carlos Correa y Royce Lewis en ese middle lineup y que no te estén dando esa consistencia en cuanto a disponibilidad se refiere, yo creo que le complica el panorama a Minnesota porque ellos no cuentan con la profundidad que cuentan otros equipos como los Dodgers, por ejemplo, o Boston o whoever, porque no tienen esa profundidad y es complicado cuando tú pierdes figuras claves como estos tipos que te estamos hablando. Y mano, de los 4 equipos que voy a hablar ahora, Minnesota, Detroit, Cleveland y Kansas City, yo te diría que este es el equipo más peligroso en una serie de playoffs. Más que Kansas City, más que Detroit y más que Cleveland. Porque tienes veteranos, tienes jugadores probados, tienes campeones, tienes un líder en Carlos Correa, que eso no lo tiene nadie en esa división. Y es triste ver que cómo están perdiendo esa ventana y no hay, ¿verdad?, una solución, porque al final del día es salud y eso no se compra en la agencia libre, papi. Eso hay que trabajarlo. So, no sé qué ustedes opinan, pero yo creo que los Twins de Minnesota, en cuestión de ser contender, es el equipo más serio dentro de esta división, pero no sé si tengan gasolina para 162 juegos y poder entrar a los playoffs. Ese es mi question mark con Minnesota. Déjenme saber ustedes qué opinan. Vamos entonces aquí a hablar de un poquito de Minnesota más, del picheo. Yo creo que el año pasado hay que también recalcar que venían de perder a Sonny Gray, que Sonny Gray fue uno de los candidatos a Cy Young. Creo que llegó segundo detrás de Greg Cole en esa competencia por el Cy Young en el 2023. Lo pierdes a San Luis y el Pablo López que tiró en el 2023 no fue, yo diría que ni la sombra de lo que fue en el 2024. So, yo creo que eso también te juega en contra, obviamente, de lo que tenía este equipo en expectativa. Por eso terminaron con récord de 82 y 80 en una división donde se quedaron prácticamente a 4 juegos de entrada a los playoffs. Así que veremos a ver si este año los Twins tienen la gasolina necesaria y la salud necesaria para poderse mantener en contención durante la temporada. Y si este equipo llega a los playoffs, ajustense los cinturones, porque yo creo que es un equipo bastante peligroso una vez empiecen los playoffs. Así que esa es la que hay con Minnesota. ¿Dónde va a terminar Minnesota? Te lo digo ya mismito. Vámonos entonces con los Tigres de Detroit. Los Tigres de Detroit yo creo que tienen un tremendo núcleo de peloteros. Un equipo joven, un equipo que dio mucho de qué hablar el año pasado. Hicieron ese virazón en la segunda mitad de la temporada, donde se metieron a los playoffs. Empataron con Kansas City. Por poco sacan a Kansas City para el carajo de los playoffs también. Y le abrieron la puerta a un AJ Hinch para ser candidato a dirigente del año luego de un lento arranque. Hay que ver cómo este equipo de Detroit, que es un equipo joven,
que acaban de añadir ahora a... ¿Quién fue que añadieron? Añadieron a Gleyber Torres. Trajeron de vuelta a Jack Flaherty, que si no se acuerdan, lo habían enviado a los Dodgers en el deadline. O sea, que este equipo salió de su segundo mejor pitcher en Jack Flaherty a mitad de temporada. Lo mandan, venden al pitcher que había firmado por un año. Lo venden a los Dodgers. Y después de que venden a su segundo mejor pitcher, se van en ese run que los metió en los playoffs, gracias en gran parte a Tarik Skubal, que fue el Cy Young de la Liga Americana. Ganó la triple corona, líder en ponches, líder en entradas, líder en victorias y líder en ERA, ¿verdad? Así que creo que es una rotación bastante sólida. Un bullpen, los que no se recuerden el año pasado en los playoffs, AJ Hinch, papi, hizo tremendo trabajo con esa rotación. Con ese pitching staff completo. Cada uno te tiraba una entrada contra un equipo de Houston, que ya les dije que Houston va a tener problemas este año. Empezó con problemas el año pasado perdiendo con un equipo de Detroit que venía subiendo. Me gusta mucho Riley Green, que es otro candidato a representar a Puerto Rico en el Clásico Mundial del 2026. Pues veremos a ver si lo pudieran convencer este año para que participe. Yo creo que una pieza clave en esta ofensiva de los Tigres de Detroit, que yo pienso que es la parte que necesitan producir un poquito más. Vamos a ver un Javier Baez saludable, así que esperamos que Javier Baez este año demuestre a todo el mundo por qué es que es el mago y por qué es uno de los mejores señores en las Grandes Ligas y por qué recibió el contrato que recibió. Yo creo que después de que tuvo la cirugía, un año saludable, en un equipo que ya viene con expectativas de playoff, puede cambiar un poquito, ¿verdad? No es lo mismo jugar en un equipo que viene todos los años a perder en Detroit, que está cabrón ir a Detroit. Yo no he ido a Detroit y tampoco me interesa. Pero yo creo que el hecho de que le está un equipo con unas expectativas de playoff, un equipo que tuvo un buen run el año pasado sin él, porque él no estuvo activo durante ese run de los playoffs debido a la lesión. Yo creo que el estar saludable, tener unas expectativas, tener un buen ambiente ahí, yo creo que va a cambiar un poquito la dinámica de este equipo desde el día 1 y puede ser un equipo problemático como lo fue el año pasado en esa segunda mitad de la temporada. Tarik Skubal debe, para mí, repetir como Cy Young en esta liga americana. Yo creo que demostró ser uno de los mejores pitchers en las Grandes Ligas, si no el mejor. Para mí es el número 1 ahora mismo. Y creo que esta división, volvemos, una división donde todos los equipos están bien parejos. Y este equipo no tiene las figuras que a lo mejor tiene un Cleveland con José Ramírez, un Bobby Witt con Kansas City. Los nombres que mencioné ahorita de Minnesota, que a pesar de las lesiones son jugadores All-Star y estrellas en las Grandes Ligas. Este equipo no tiene ese jugador, pero tiene un conglomerado de jugadores que juegan muy buen béisbol, que te defienden, que corren bien, muy buena rotación, y yo creo que eso puede otorgarle mucha victoria a través de la temporada y puede ser un dolor de cabeza a esta tropa de los Tigres. Pero déjenme saber qué ustedes opinan de los Tigres de Detroit. Tampoco los veo como contendores reales para ser campeones de la Liga Americana. Pero la Liga Americana, a diferencia de la Liga Nacional, está bastante abierta. Ya yo les dije a ustedes quién va a ser mi final de la Liga Americana. Y vienen de ganarle una serie a los Astros de Houston, donde jugaron en la carretera todos esos juegos, porque acuérdense que eso es la división de Wild Card. Se eran 3 juegos en la carretera y les ganaron en Houston. Un equipo que viene con hambre. Veremos a ver cómo corren en el 2025. Déjame saber tu opinión. Vámonos entonces con un equipo que a mí me gusta mucho, y en especial me gusta mucho por su shortstop Bobby Witt Jr. Este equipo de Kansas City, yo diría, mano, que debe ser el equipo favorito para ganar la división. Es un equipo que tiene una mega super estrella en Bobby Witt. Pudiéramos estar hablando que Bobby Witt pudiera ser el mejor jugador en las Grandes Ligas este año. Es un tipo que ha venido todos los años mejorando. Viene de un 30-30
mejoró lo que era la parte débil de su juego, que era la defensiva. Se convirtió en uno de los mejores shorts defensivos en las Grandes Ligas el año pasado. Tienes al capitán en Salvador Pérez. Yo creo que estos dos jugadores, y en esa rotación que venimos viendo el año pasado, vimos un Seth Lugo donde terminó entre los candidatos a Cy Young, un Cole Ragans que adquirieron regalado desde Texas a cambio de Harold Chapman hace unos años atrás, en el 2023, y se convirtió en el ace de esa rotación. Michael Wacha, que lo vimos en San Diego también. Seth Lugo y Michael Wacha de San Diego se fueron para Kansas City y pusieron tremenda temporada. Yo creo que este equipo, para mí, debe ser el que debe ganar la división. Ese es el equipo que debe ganar la división. Tienes el caballete de Bobby Witt. Yo creo que Bobby Witt te puede ganar juegos más que cualquier otro jugador en esta división. Más que José Ramírez, más que Carlos Correa, Byron Buxton, Royce Lewis, más que el propio... ¿Quién más? Detroit no tiene ese jugador. Yo creo que Bobby Witt es un candidato a MVP. Lo vimos el año pasado. Terminó segundo o tercero detrás de Aaron Judge. Y Juan Soto estuvo ahí en la conversación. Creo que terminó segundo. Así que yo me voy a ir con que Kansas City gana la división. El año pasado este equipo tuvo problemas al final de la temporada, que por poco Detroit se los come. Les terminó empatando en récord, 86 victorias. A pesar de que llevaban un buen trote al principio de la temporada, como que se quedaron sin gasolina. Y este año, tengo que decir que MJ Melendez tiene que ser una figura más importante dentro de este line-up. No ha podido establecerse ofensivamente dentro de este line-up como maybe esperábamos. Estamos hablando de un MJ Melendez que como catcher lideró las menores en jonrones antes de ser subido con 42 jonrones en AAA. Y ese poder no se ha reflejado a ese nivel en las Grandes Ligas. So, si MJ Melendez puede darte ese tipo de ofensiva que se esperaba de él, este line-up yo creo que cambiase por completo, porque es un tipo que puede hacerte mucho daño detrás de un Hunter Renfroe, detrás de un Vinny Pascuantino, que Pascuantino se perdió varios juegos el año pasado por lesión. So, yo creo que este line-up es bastante completo y tienen un muy buen picheo. Reciben a Carlos Esteves desde la agencia libre, que fue el closer de los Phillies de Filadelfia el año pasado, en cambio que lo cogieron de Anaheim. Así que me voy con Kansas City a ganar la división. Me voy con Bobby Witt como el mejor jugador de esta división, por encima de José Ramírez. Sí, señor. Así que esa es la que hay con Kansas City. No sé qué más añadirle a este equipo de Kansas City. Me gusta mucho. Algo que me gusta mucho de este equipo también es que no solamente tienes a Salvador Pérez como tu capitán y tu receptor que te lidera esa rotación, que hemos visto como ha mejorado con la adquisición de Seth Lugo, Michael Wacha y Cole Ragans en los últimos años. Hay que darle mucho crédito también al front office de Kansas City, que a pesar de no haber hecho firmas grandes ni tener, ¿sabes? No ha hecho firmas grandes, pero hay que recalcar también que firmó a Bobby Witt, ya lo tienen extendido, eso les salvó muchísimo dinero, porque imagínense a Bobby Witt yéndose a la agencia libre en estos días, hubiese sido $1 billón obligado. Pero ha hecho movidas así como que han pasado por debajo del radar. Tú le añades un Hunter Renfroe, que yo creo que es tremendo jugador. Cole Ragans, Seth Lugo, Michael Wacha, Carlos Esteves. Son movidas que te hacen un equipo sólido. Y sin tener que gastar mucho dinero, sí han podido hacer las movidas necesarias para tener un equipo ganador. Algo que no ha podido hacer muchos equipos que han comido mierda en ese aspecto. So, crédito a Kansas City. Pero lo que iba a decir era que como tú tienes a Salvador Pérez de catcher, y me gusta mucho el backup catcher que tienen, que es Félix Fermín, un tipo que te puede dar defensivamente lo mismo que te da Salvador Pérez. Estamos hablando de un tremendo catcher defensivo y también venezolano, by the way. So, yo creo que hay mucha, ¿verdad? Asumiendo yo acá, porque yo no estoy en el clubhouse, que entre Salvador Pérez y Félix Fermín debe haber mucha química de cómo es el plan de juego, de cómo llevar los pitchers. Por el simple hecho de que los dos son venezolanos, hablan español y son buenos defensivamente, deben y tienen un impacto positivo en esa rotación. Lo vimos el año pasado. Salvador Pérez
Salvador Pérez, para que sepan, es uno de los mejores catchers de las Grandes Ligas, pero Salvador Pérez no te cachea así en juego. Por eso es que me gusta mucho Félix Fermín, porque Félix Fermín le añade esa continuidad que Salvador Pérez te da detrás del plato en ese plan de juego. Me gusta esa dinámica de que no necesariamente tienes que usar a Salvador Pérez detrás del plato todos los días. Le puedes dar sus días de descanso como DH, como primera base. No pierdes la ofensiva de Salvador Pérez en ese lineup. Pero cuando lo sacas de ahí, pues tampoco careces de la defensiva, porque tienes un Félix Fermín que es sólido defensivamente. Eso es lo que tengo que decir de los Reales de Kansas City. Tengo a los Reales de Kansas City ganando la división este año. Así que esa es la que hay. Y el año pasado, los campeones de la división fueron los Guardianes de Cleveland, que este año, mi gente, no los tengo ganando la división, y les voy a explicar por qué. Número 1, pierden a uno de sus mejores bateadores, en Josh Naylor, que lo enviaron para Cleveland, para Arizona, dio 30 y pico jonrones el año pasado. Pierdes también a tu segunda base, guante de platino, en Andrés Jiménez, que lo enviaste a Toronto. No entendí la dinámica de Cleveland este año en este proceso del off-season, porque cambiaste 2 jugadores tuyos, o sea, clave. Estás contando con un Steven Kwan, que entendemos que es uno para mí, y ustedes lo saben porque ustedes siguen esta paginita que está aquí. Steven Kwan, el mejor left fielder en la Grandes Ligas, no solamente lo que te ofrece con su bateo, su corrido de base, sino también que es un Gold Glover en el left field. Y tienes un superestrella en José Ramírez, candidato a MVP todos los años. El año pasado se quedó a un jonrón de hacerle 40-40. Pero fuera de esos dos, ese line-up está en nu. La rotación, yo creo que podemos tener problemas en la rotación. Y el año pasado este equipo se destacó por su bullpen. Y yo lo he dicho 1000 veces, que tú puedes ganar con tu bullpen durante la temporada regular y ser dominante y toda la mierda. Tienes un Emmanuel Clase, que es tremenda temporada el año pasado, uno de los mejores closers de las Grandes Ligas en los últimos años, y proyecta, hay que decirlo, bueno, espérate, en términos de que eso es lo que... Vamos a hablar de esta comparación, porque mucha gente compara los números de Emmanuel Clase con los de Mariano Rivera, y entonces empiezan a hablar de que si Emmanuel Clase puede ser el mejor cerrador en la historia, que si esto, que si lo otro, por todo lo que ha logrado en la temporada regular. Pero si ustedes se ponen a pensar, Mariano Rivera, a pesar de todos los números y récords que tiene durante la temporada regular, no es considerado el mejor closer por eso. Eso es adicional. Que está cabrón lo que voy a decir, porque tú dirías, papi, tiene todos los récords, papá. Pero la razón por la que Mariano Rivera es considerado uno de los mejores closers en la historia de las Grandes Ligas, o no uno de los mejores, el mejor, unánime para el Salón de la Fama, ¿ok? El único que lo ha logrado. Y es por el éxito que tuvo en la postemporada. Algo que Emmanuel Clase el año pasado, no sé si se recuerdan, no pudo hacer. Sus números en la postemporada no han sido ni tan siquiera cerca de lo que fue Mariano Rivera. Y yo creo que esa es una gran diferencia que hay que destacar. Aún así, hay que decir que Emmanuel Clase ha sido el mejor closer en las Grandes Ligas en los últimos 3 años. Eso no se lo quita a nadie. Y el año pasado lo que hizo fue una aberrosidad. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo digo que el bullpen no te va a ganar el campeonato? Porque no es lo mismo tú tirarle un tipo en la sexta, en la séptima, en la octava y en la novena a un equipo a los que vas a jugarle 3 juegos versus a un equipo que está jugando una serie de 7 juegos, donde si tú vas a depender de que los mismos tipos te tiren todos los días, caballo, te van a dar en la cara, y lo vimos el año pasado. ¿Por qué? Porque tú estás enfrentándote a lineups elite. Estás hablando de que... O sea, los Guardianes llegaron el año pasado y los Yankees jugando malo, porque jugaron malísimo, botaron muchas carreras en las bases, hicieron errores defensivos. Aún así le ganaron la división, la serie cómodo 4-1. Porque no son contendores reales, no tienen ese tipo que te puede shut down una alineación. No lo tienen, no lo existe, no lo hay. Y si tú estás contando con que tú le vas a tirar los mismos pitchers a unos candidatos a MVP como Aaron Judge, como Juan Soto, en este año veremos a ver cómo fluye los playoffs, quiénes llegan.
Pero tú no puedes pensar de que estos tipos no van a hacer los ajustes necesarios para darle la cara a estos pitchers que nada más tienen 2 picheos. Y eso es algo que si tú haces un pitching staff dependiendo de tu bullpen, pues vas a ser bueno en la temporada regular, pero cuando llegues a los playoffs vas a tener este tipo de problemas. Y lo vimos el año pasado con Cleveland y estamos viendo una segunda temporada que prácticamente podemos decir que es el mismo plan. Y con una disminución ofensiva en el caso de Josh Naylor, quitas a Andrés Jiménez de segunda base, guante de platino, 3 veces guante de oro. Creo que le va a dar muchos dolores de cabeza a Cleveland. Una división donde vamos a ver que Detroit va a jugar mejor este año. Vamos a ver a Kansas City ganar la división, ya se los dije. Y vamos a ver a Minnesota, que vuelvo y digo, si es un equipo que se mantiene saludable, debe ser un equipo que realmente tiene muchos problemas para no solamente esta división, sino para otros equipos en la Liga Americana. So, esa es mi opinión de los Guardianes de Cleveland. No sé qué plan era el plan que ellos tenían en el offseason, por qué salieron de estos jugadores, pero los veo presentando muchos problemas este año. No los veo ganando la división. Así que dicho esto, me voy con Kansas City ganando esta división, seguidos por Detroit, seguidos por Minnesota, porque no creo que Minnesota vaya a poder contar con la salud que necesitan para poder ganar, empezando de que ya Royce Lewis está lastimado, y seguido por Cleveland. Creo que Cleveland va a bajar este año a 4º lugar y veremos a ver qué eso ocasiona durante el deadline, porque estamos hablando de un equipo que no le gusta gastar billetes, y si tienen figuras que pueden ir moviendo, que les traiga jugadores de impacto para un futuro. Maybe estamos hablando de mover un Steven Kwan. ¿Cuánto valor tendrá Steven Kwan en el mercado de cambio? ¿Cuánto valor tendrá uno de esos brazos del bullpen que tienen en el mercado de cambio? Yo creo que bastante. So, veremos a ver. Shane Bieber regresa este año. Eso es otra figura más importante, porque si Shane Bieber regresa y regresa siendo uno de los pitchers que sabemos que puede ser candidato a Cy Young del 2020, la temporada corta del 2020. Si Shane Bieber regresa, que está en contrato de un año, se puede convertir en una pieza clave de cambio. ¿Y qué figuras te puede traer eso de regreso a la organización? Yo creo que es un equipo que va a estar transformándose durante la temporada. Así que esa es la que hay en la división central de la Liga Americana. Eso es todo por hoy, mi gente. Así que pendientes a Trabuqueando. La semana que viene venimos con nuestro Power Ranking, predicciones oficiales. Vamos a decirle los ganadores de la división nuevamente, de todas las divisiones, para que lo tengan fresquito en la memoria antes de Opening Day, que es el 27 de marzo. Y les voy a dar mis candidatos a MVP, Cy Young, dirigente del año, Rookie of the Year, Comeback Player of the Year y campeón de la Liga Americana, campeón de la Liga Nacional. Y les voy a decir cuál va a ser la Serie Mundial del 2025. Así que no te pierdas ese programa, que vamos a andar con la bolita de cristal. Y esa es la que hay, corillo. Muchas gracias y recuerden, darle follow a Trabuqueando, dale like, dale share. Y ya mismo, mira, si conseguimos el auspicio, mira, del cafecito, papi, o de otra cosita que me quieran auspiciar, pues vamos a mandar a hacer unas gorritas para sacar fondos, para seguir aumentando esta producción, papi, y seguir dándole lo que a ustedes les gusta. Así que gracias por el apoyo, mi gente. Nos vemos.